Vale, espero que se escuche ahora. Ahora sí, ¿no? Vale. Vale, perfecto, genial. Entonces, hola a todos. Disculpad por los problemas que se nos han surgido de audio. Entonces, hola a todos, de nuevo, me llamo Alia. Ya ha venido más gente. Y bueno, pues vamos a empezar poco a poco. Creo que habéis dejado bastantes comentarios, bastantes preguntas que, bueno, podéis tener. Entonces, vamos a conocernos poco a poco. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? Contad, por favor. ¿Qué hora es? Por cierto, por ejemplo, en Moscú, ahora son las 10. ¿Qué hora local tenéis? ¿De qué países sois? Contad todo, con pelos y señales, por favor. Mucha gente me va preguntando sobre mi edad, la verdad. Yo tengo 23 años, vivo en Moscú, en Rusia. Creo que por los vídeos lo podéis saber. Y nada, vamos a ver qué preguntas tenemos para hoy. Vamos a ver. Había una pregunta, creo que... Bueno, vamos a empezar por los comentarios que nos ha dejado la gente que escribió primera. Entonces, bueno, sobre la edad ya he contestado. Sobre el nombre también, entonces por favor, deja más comentarios. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay en vivir en Moscú en San Petersburgo? Bueno, es una pregunta verdaderamente buena, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Bueno, yo diría que son dos capitales, para empezar, muy buenas ciudades, la verdad, no lo voy a mentir, pero bueno, si tú quieres vivir una vida tranquila, trabajar, no tener tanto ritmo como en Moscú, por ejemplo, un estilo de vida tan ajetreado, te aconsejo que vayas a San Petersburgo. Sí. La arquitectura más o menos es igual, ¿sí? Pero en cuanto al ritmo, el ritmo ya es diferente. Porque en San Petersburgo, por ejemplo, nadie corre, nadie. Por las calles de Moscú, por ejemplo, podemos ver mucha gente corriendo, bueno, apurándose en algún lugar, pero en San Petersburgo todo está tranquilito, de chill, entonces ningunos problemas. Yo diría así, si tú quieres trabajar, estar más como enfocado en una cosa, en un negocio, no sé, yo te recomendaría ir a vivir a Moscú. Si quieres una vida más tranquila, a San Petersburgo, definitivamente. Vale. Hay gente de Perú, creo, ¿no? Claro que conozco Perú, vale. El Salvador, vamos. España, claro, vale, vale, vale. Sí puedo pronunciar cierta palabra. Bueno, por cierto, si voy a leer algunos nombres, algunos nicknames con errores, disculpad, porque no siempre son conocidos para mí. ¿Qué palabra quieres que yo lea? Tengereche, ¿no? Será. Yo no sé qué es eso, pero espero que no he dicho nada malo. República Dominicana, ¿eh? Vale. España, Colombia. Vale, ok. Yo tengo un amigo, un conocido en Perú, por cierto. Me cuenta que, bueno, ahí vive muy buena gente. Vale, 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 vale. Gracias. Gracias por las palabras, buenas palabras por mi acento. Yo soy de Moscú, gente, de Moscú, no de San Petersburgo. Soy de Moscú, de Rusia. Bueno, veo que hay gente de Madrid, ¿no? Espero. Vale, yo he estado en Madrid alguna vez. Una vez he estado
Hace 3 años creo estuve ahí. Se me escapan los comentarios cuando estoy deslizando, gente. Se me escapan. México, México. Sí, yo he estado en Madrid por unos días. Yo tuve una escala ahí y también yo viví la mayoría del tiempo yo viví en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, es una isla del grupo de las islas. Em, y también estuve en otras islas cercanas a Las Palmas. Estuve en Tenerife de viaje. Estuve también en otra isla que se llama Lanzarote, porque tuve un torneo de vóley, que hago vóley, por eso me fui ahí me fui ahí, o sea, 2 veces para hacer el torneo, sí, 2 veces. Vale. Yo estoy bien, muchas gracias a todos bueno, la gente que está preguntando. Ya estamos 65 personas, vamos bien, ¿no? ¿Por qué te llamó la atención el idioma castellano? Bueno, ¿por qué me llamó la atención? Primeramente, bueno, yo elegí este idioma, yo diría al azar. Bueno, mucha gente me andaba diciendo que, bueno, es un idioma muy bueno, muy próspero, si se puede decir así, y que es muy popular, que va a hacerse más popular incluso en los próximos años. Bueno, yo me aposté por eso y ya. Pero después yo entendí que, bueno, me caí y me enganchó el español y nada, nada. Del español me gusta mucho la expresividad que tiene, la expresividad, la emocionalidad, porque, bueno, yo creo que queda muy bien el español a las personas que son muy emocionales y, bueno, a quienes les gusta expresarse muy bien y mucho. Hola, hola a todos. Que bueno, nuevas personas que están entrando. Espero que yo no pierda ninguna pregunta porque los comentarios van un poco confundiéndome. Bueno, por la cantidad. Buenas tardes, buenas tardes. Vale, es la 1 en México. Ya. La 1. Ok, ¿qué diferencia tenemos? Las 3, dice la gente. Las 3, una persona, Carlos. Carlos dice que tiene las 3, vale. La 1, vamos muy bien. Paraguay, ok, Paraguay. Yo no tengo ningunos amigos en Paraguay. Yo tengo un amigo de Uruguay, pero ahora mismo no está viviendo ahí, está viajando por el mundo en general. Bueno, nos conocimos aquí en Moscú, porque bueno, yo escuché que estuvo hablando con sus amigos en español. Yo decidí, vale, tengo que hablar con él. Y ya, somos amigos ahora, desde mucho tiempo. Vale, Paraguay son las 4. Vale, perfecto. Por cierto, gente, vamos poco a poco a empezar hablando sobre el horario. Pronto los vídeos en vivo, las transmisiones van a salir con más frecuencia, los míos. Y nada, vamos a tener un horario. Más o menos, para empezar, vamos a hacerlo como los sábados. Y bueno, dejad vuestras opiniones si os gusta este formato de vídeo y qué preferís, por cierto, qué preferís. Bueno, ver un vídeo que dura, no sé, unos 10 minutos, normal, 10-15 minutos, o ver una transmisión en vivo, ¿qué preferís? Dejad vuestras opiniones aquí. Vale, la 1, las 3. Bueno, mucha gente de México, ¿no? Más de México, más de los países de América Latina bueno, de Hispanoamérica, como me corrigieron algunas personas en unos vídeos míos, que de España. Paraguay son las 4, muy bien.
La una. Bueno, vamos a acabar con el tiempo. Ya veo que hay mucha diferencia, claro que, bueno, ya sé que la diferencia del horario, de la hora, es fatal. Es muy grande. Sí, claro que tengo acento español, o sea que si comparamos, o sea, si vamos a comparar a las personas que tienen el acento español o el acento o sea, de México, de otros países de Hispanoamérica, bueno, sí, yo tengo del español, de España porque, ¿por qué? Porque, bueno, yo tuve o sea, yo viví en España mucho tiempo, entonces ya todos mis profesores, excepto un profesor, no, dos profesores, mentira, eran no de España, pero la mayoría sí de España. De España o bueno, tenemos dos antiguos no de España y otros profesores que son rusos. Entonces ya, no tenemos unos de España. Ecuador, hola, saludos para Ecuador, Puerto Rico. ¿Qué meses son verano allá? O sea, ¿te refieres a la temperatura cuando hace, bueno, muy buen clima o hace muy buen tiempo? Si eso, pues nada, yo aquí se vive muy bien a partir del mayo y acabando con septiembre, más o menos. Lo podemos considerar como veranito, ¿no? Porque bueno, hace muchos grados, no, no tantos, pero bueno, en mayo, por ejemplo, podemos llegar a tener, yo diría, unos 20 grados de vez en cuando, si hay suerte. ¿Qué es lo más que me gusta de Moscú y de mi barrio? Muy buena pregunta, la verdad. Em, de mi barrio, ¿qué me gusta? Me gusta que es bastante tranquilo, pero la verdad es que no me gusta mucho mi barrio donde estoy viviendo ahora porque es demasiado tranquilo para mí. Me acostumbré al estilo de vida más ajetreado, entonces ya me gustaría vivir en Moscú. Bueno, hace un año yo viví en Moscú, más en el centro, casi. No en el centro centrísimo, pero ya, o sea que muy cerca del centro. Y me gustaba mucho. Pero ahora estoy viviendo en un barrio dormitorio, ¿no? Se llama, si no me equivoco. Aquí hay más tranquilidad, yo diría. Pero para pasear, no para vivir, por ejemplo, yo también voy a recomendar a vosotros que visitéis el centro. Sí. Por cierto, en nuestro canal hay un vídeo donde yo enseño a la gente, bueno, a vosotros, todos vosotros, el barrio central de Moscú. Entonces, si queréis ver y saber más sobre este barrio, podéis echar un vistazo, ¿no? Y no solamente echar un vistazo, sino que ver desde el principio hasta el final, ¿no? Santiago de Chile, Guatemala, muy bien. Yo perdí un comentario, había un comentario de una persona que veo muchas veces en los comentarios, pero se me fue. Ah, aquí está. Vale, Edgar, hola. Yo estoy bien. Te veo muchas veces en los comentarios, entonces muchas gracias por tu apoyo y muchas gracias a todos vosotros que, bueno, estáis dejando los comentarios y, bueno, os lo agradezco mucho, la verdad. ¿Prefieres ver mis vivos? Ok, vale. Muy bien. Cuando estoy deslizando así, se me van los comentarios. Eso me hace triste, la verdad. Pum, 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 pum. Santiago de Chile. Muy bien. Centroamérica 1:20. Yo espero que os vaya gustando el vivo, este formato. Es nuevo para mí en este canal. Entonces, hay personas que dicen que, bueno, prefieren los vivos. Me alegro mucho. Este año planeas viajar a España. Este año, sí. Por cierto, mi mejor amiga es de España, es española.
vive en las Islas Canarias, entonces sí o sí tengo que visitarlo. Y cada año voy, bueno, por ahora no tengo como, puedo visitar España solo por 3 meses, es lo máximo que puedo hacer. El tiempo, el periodo, ¿por qué? Porque no, a los rusos aún no nos dan los visados que duren más, pero yo espero que un día sí. Entonces, sí, este año voy a ir seguramente. A mí me gustaría visitar unas ciudades más, aparte de Madrid, Barcelona, como la segunda capital, si lo podemos decir, y otras ciudades claramente, sí. En este momento, ¿qué temperatura hay y qué hora es? Saludos desde Bogotá, Colombia. Ahora estamos a 2 grados, si no me equivoco. Vale, y a 2 grados ya está. Es bastante poco, yo creo que para vosotros, pero aquí sí, es normal. Pero mañana, a partir de mañana, vamos a estar a 10, 15 grados. Entonces, sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. La primavera nos está llegando, pisando los talones, ¿no? No sé si se dice así en este contexto, pero lo prefiero decir así. Chun, chun, chun. La seguridad de Rusia en las calles. Bueno, es una pregunta bastante interesante. La seguridad en las calles. Bueno, gente, yo creo que ese tema también vale la pena como para un vídeo completo. No sé, un día creo que voy a contar de eso en mis vídeos. Y por ahora veo un montón de comentarios, pero quiero decir dos cosas. La primera es que os agradezco muchísimo los comentarios que estáis dejando, de verdad. Y el número dos, que yo creo que el tiempo ya nos está acabando. Y yo espero veros de nuevo, cada uno de vosotros y más gente, en nuestro canal, en los comentarios de mis vídeos. Y bueno, vamos a despedirnos poco a poco. Las próximas transmisiones van a salir pronto. Entonces, esperad. Poned las notificaciones para no perder nada. Y nada, el próximo sábado vamos a vernos en el directo aquí. Y si os ha gustado, podéis dejarlo en los comentarios. Muchas gracias por compartir vuestra opinión conmigo. Y ya, nos vamos despidiendo. Entonces, muchas gracias a todos quienes han estado aquí. Y nos vemos. Adiós.